Nunca fui una persona religiosa, para ser sincero. Crecí en una familia católica, pero siempre tuve esa actitud escéptica, ¿sabes? Iba a misa en Navidad y Pascua solo para complacer a mi madre, y el resto del año vivía mi vida sin pensar mucho en ello. Este año, sin embargo, algo cambió. No sé explicar exactamente qué fue. Tal vez la muerte de mi padre el año pasado. Tal vez la sensación de vacío que venía sintiendo últimamente. El hecho es que cuando llegó la Cuaresma, decidí que iba a hacer el ayuno tradicional por primera vez en mi vida. No se lo conté a nadie porque sabía que se burlarían. ¿Tú? ¿El tipo que siempre se burló de quienes creen en esas cosas? Así que empecé en silencio, siguiendo las reglas al pie de la letra. Nada de carne, reducción de comidas, abstinencia de alcohol y otras cosas que me daban placer. Pensé que sería solo un experimento, algo para desafiarme, tal vez incluso una forma de conectarme con los recuerdos de mi padre, que era muy devoto. Las primeras semanas fueron difíciles, pero nada que no esperara. Sentía hambre, claro, y una irritabilidad que venía en oleadas. Mi cuerpo protestaba contra el cambio repentino y tenía dolores de cabeza frecuentes. Pero también comencé a sentir una claridad mental que no experimentaba desde hacía años. Era como si una niebla se estuviera disipando de mi mente. Comencé a dormir mejor, a tener sueños más vívidos. Incluso mis colegas de trabajo notaron que estaba diferente, más calmado, más enfocado. Nadie sabía del ayuno, así que atribuían el cambio a alguna nueva medicación o terapia. Dejé que pensaran lo que quisieran. Lo importante era que estaba sintiendo algo cambiar dentro de mí, y eso me motivaba a continuar, incluso en los días más difíciles. Fue en el 15º día cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Estaba en la cocina de mi apartamento preparando un té cuando vi por el rabillo del ojo a alguien pasar por el pasillo. Fue rápido, apenas una sombra. Pero yo vivía solo en ese viejo apartamento en el centro de la ciudad. Mi corazón se aceleró de inmediato. Dejé la tetera y fui a verificar, pensando que tal vez fuera un intruso. Revisé todas las habitaciones, miré debajo de la cama, detrás de las cortinas, dentro de la ducha del baño. Nada. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con llave, y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Traté de convencerme de que había sido solo un truco de mi mente cansada, tal vez un efecto del ayuno prolongado. Volví a la cocina, pero la sensación de que no estaba solo permaneció conmigo el resto de la noche. En los días siguientes, estas visiones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo sombras fugaces en el rabillo del ojo. Comencé a ver personas, de verdad, personas comunes, que aparecían y desaparecían cuando parpadeaba o desviaba la mirada. Un anciano leyendo el periódico en mi sillón. Una mujer con vestido oscuro parada en la ventana, mirando hacia la calle. Un adolescente sentado en el suelo del pasillo, manipulando lo que parecía ser un teléfono celular antiguo. Nunca me hablaban, ni siquiera parecían notarme. Aparecían por unos segundos y luego desaparecían cuando intentaba acercarme o hablarles. Comencé a cuestionar mi cordura, pero al mismo tiempo algo dentro de mí decía que esto tenía relación con el ayuno, como si estuviera accediendo a algún tipo de percepción que normalmente quedaba bloqueada por la rutina y la alimentación normal. Fue más o menos en esa época cuando comenzó el olor, un aroma a incienso que parecía emanar de las propias paredes del apartamento. No era desagradable, de hecho recordaba el olor de las misas dominicales de mi infancia, ese aroma dulce y ahumado que quedaba impregnado en la ropa. Al principio, pensé que venía de algún vecino, tal vez alguien que también estuviera observando la Cuaresma o practicando algún tipo de ritual. Le pregunté al portero si alguien más se había quejado de olor a incienso en el edificio, pero me miró con una expresión confusa y dijo que no sentía nada. Invité a un amigo a venir al apartamento con la excusa de ver un partido, y discretamente le pregunté si notaba algún olor diferente. Solo el olor a apartamento cerrado, amigo. Deberías abrir estas ventanas más a menudo. Me di cuenta entonces de que solo yo podía sentir ese aroma, y eso me asustó más que las visiones.
La tercera semana de ayuno fue cuando las cosas realmente se descarrilaron. Las personas que veía no solo aparecían y desaparecían, comenzaron a interactuar entre sí. Estaba en la sala tratando de concentrarme en un libro cuando vi a ese mismo anciano del periódico conversando con una señora que nunca había visto antes. Gesticulaban y movían los labios, pero no podía oír lo que decían. Era como ver una película muda. Lo más perturbador era que parecían completamente ajenos a mi presencia, como si yo fuera el fantasma, no ellos. Intenté interferir. Me levanté y caminé hacia ellos, gritando para llamar su atención. Pero continuaron su conversación silenciosa, mirando a través de mí como si estuviera hecho de aire. En ese momento, sentí un escalofrío en la espina dorsal que nada tenía que ver con la temperatura del apartamento. ¿Qué me estaba pasando? Comencé a notar un patrón en las apariciones. Ciertas personas parecían preferir ciertas habitaciones. El anciano del periódico siempre estaba en la sala, generalmente en el mismo sillón. La mujer del vestido oscuro se quedaba cerca de las ventanas en cualquier habitación que tuviera una. El adolescente nunca salía del pasillo. También había un niño pequeño que solo aparecía en la cocina, siempre jugando con algo invisible en el suelo. Y un hombre de mediana edad con ropa que parecía de los años 70, que se quedaba exclusivamente en el baño, a veces solo parado, mirando al espejo, otras veces haciendo el movimiento de afeitarse aunque no tuviera nada en las manos. Era como si cada uno de ellos tuviera su propio territorio dentro de mi apartamento, y nunca invadían el espacio del otro. Comencé a preguntarme si realmente estaban allí debido a mi ayuno, o si siempre habían estado allí, y el ayuno simplemente me había permitido verlos. Incluso con todo esto sucediendo, no quise interrumpir el ayuno. Una parte de mí estaba aterrorizada, claro, pero otra parte estaba fascinada. Sentía que estaba en medio de algún tipo de revelación, algo importante que necesitaba ser comprendido hasta el final. Además, tenía miedo de que, si rompía el ayuno, algo peor pudiera suceder. ¿Y si estas personas se enfadaban conmigo? ¿Y si, al interrumpir el proceso, quedara atrapado en este estado de percepción alterada para siempre? Así que continué, a pesar del miedo creciente y la sensación constante de estar siendo observado. Seguí perdiendo peso. Mi piel se puso pálida. Ojeras profundas se formaron bajo mis ojos. Los colegas de trabajo comenzaron a preguntar si estaba enfermo. Mentí, diciendo que era solo una gripe persistente. ¿Cómo podría explicar la verdad? Estoy viendo personas muertas en mi apartamento, pero no se preocupen, ¿es solo por mi ayuno religioso? Me internarían de inmediato. Decidí programar una consulta con mi médico. No le conté sobre las visiones o el olor a incienso. Solo mencioné el ayuno y algunos mareos que estaba sintiendo. Él se preocupó por mi pérdida de peso y pidió análisis de sangre completos. 2 días después, recibí una llamada suya pidiéndome que fuera a su consultorio con urgencia. Cuando llegué, lo encontré con una expresión que mezclaba preocupación y confusión. «Tus análisis volvieron con algunas anomalías», dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Me mostró los resultados y señaló varios valores que estaban marcados en rojo. «Tu glucosa está bajísima, lo que es esperado por el ayuno, pero hay otras alteraciones que no puedo explicar». Señaló una sección del examen donde había una anotación del laboratorio. «Componentes no identificados presentes en el plasma sanguíneo. Se recomienda repetición de la muestra». El médico me miró seriamente y preguntó si estaba tomando alguna medicación o suplemento que no hubiera mencionado. Lo negué. ¿Has tenido contacto con alguna sustancia química en el trabajo? ¿Algún producto de limpieza industrial, solventes, algo así? Lo negué nuevamente. Suspiró, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Voy a ser franco contigo. Nunca he visto nada parecido. El laboratorio encontró compuestos en tu sangre que no pueden identificar. No son drogas conocidas, no son toxinas comunes. Son otra cosa. Salí del consultorio con una receta para suplementos vitamínicos y la firme recomendación de interrumpir el ayuno inmediatamente.
El médico quería internarme para observación, pero logré convencerlo de que me dejara ir a casa, prometiendo que comería algo sustancial y volvería al día siguiente para repetir los análisis. No tenía intención de cumplir ninguna de esas promesas. Mientras conducía de regreso al apartamento, sentía una mezcla de miedo y excitación. ¿Qué estaba pasando con mi cuerpo? ¿Qué eran aquellos componentes no identificados? ¿Tendrían relación con las visiones, con las personas que veía en el apartamento? Una parte de mí quería parar con todo aquello, volver a mi vida normal, comer una hamburguesa enorme y olvidar que toda esta locura había sucedido. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, quería ir más profundo, descubrir hasta dónde podía llegar esto. Era como si estuviera al borde de algo importante, algo trascendental, y rendirse ahora sería cobardía. Las apariciones continuaban con sus rutinas silenciosas, ignorando mi presencia. Pero había algo diferente ahora. Parecían más sólidas, menos translúcidas, y sus movimientos eran más precisos, más definidos. El adolescente en el pasillo ahora tenía auriculares visibles y movía la cabeza como si siguiera una música. El anciano del periódico pasaba las páginas con un movimiento claro y podía incluso ver los titulares del periódico que sostenía. Noticias antiguas, de 1900 décadas atrás. La mujer en la ventana ahora claramente sostenía una taza de té, y el vapor subía en espirales visibles. Era como si se estuvieran volviendo más reales con cada minuto que pasaba. O tal vez era yo quien se estaba volviendo menos real, menos anclado en este mundo. Este pensamiento me aterrorizó más que cualquier cosa hasta entonces. ¿Y si estuviera muriendo lentamente? ¿Y si el ayuno me estuviera matando? ¿Y estas visiones fueran solo mi cerebro hambriento creando alucinaciones cada vez más elaboradas? O peor, ¿y si fuera real? ¿Y si el ayuno hubiera de alguna forma afinado mi percepción, permitiéndome ver cosas que siempre estuvieron allí, invisibles para la mayoría de las personas? Pasé toda la noche despierto, apoyado en la cabecera de la cama, observando la puerta de la habitación. Podía oír movimientos en el resto del apartamento, como si hubiera una fiesta ocurriendo allí fuera. Voces amortiguadas, pasos, ocasionalmente el sonido de algo cayendo o siendo arrastrado. Pero nadie intentó entrar en la habitación. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me di cuenta de que había pasado toda la noche en un estado de vigilia aterrorizada. Estaba exhausto, pero el miedo me mantenía alerta. Decidí que necesitaba salir de ese apartamento, al menos por algunas horas. Tomé una ducha rápida, ignorando la figura del hombre de los años 70 que me observaba desde la esquina del baño. Me vestí y salí sin desayunar, manteniendo el ayuno. Ya no sabía si continuaba por disciplina religiosa o por miedo a lo que sucedería si paraba. Tal vez ambos. Pasé el día vagando por la ciudad, entrando en cafeterías solo para usar el baño, sentándome en bancos de plaza, caminando sin rumbo. No quería volver al apartamento, pero tampoco tenía a dónde ir. No podía contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Me internarían en un hospital psiquiátrico de inmediato. Pensé en ir a la iglesia, pero algo me decía que no encontraría respuestas allí. O peor, tal vez encontraría respuestas para las que no estaba preparado. Al final de la tarde, exhausto y sin opciones, volví a casa. Subí las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a 1900 en la puerta de mi apartamento, dudé con la llave en la cerradura. Podía sentir el olor a incienso filtrándose por las rendijas de la puerta. Respiré profundo y entré. El apartamento estaba silencioso, y para mi sorpresa, vacío. No había ninguna de las apariciones a la vista. El olor a incienso permanecía, pero menos intenso. Solté el aire que ni siquiera me había dado cuenta que estaba conteniendo y me permití relajarme un poco. Tal vez había terminado, lo que fuera que fuese. Tal vez solo fue un episodio psicótico temporal causado por el hambre y el estrés.
Fui a la cocina para tomar un vaso de agua y me quedé paralizado cuando vi a la anciana sentada exactamente en el mismo lugar que antes, como si no se hubiera movido durante todo el día. Pero había algo diferente en ella ahora. Parecía más sólida, menos translúcida. Sus ojos, antes opacos, ahora tenían iris y pupilas definidas, y miraba fijamente a un punto por encima de mi hombro, como si viera a alguien detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Cuando volví a mirar a la mujer, había desaparecido. En el lugar donde estaba sentada, había solo una marca húmeda en la mesa, como si alguien hubiera derramado un líquido allí. Aquella noche fue la peor de todas. Las apariciones volvieron en masa, más sólidas y más activas que nunca. Se movían por el apartamento con propósito, como si estuvieran preparando algo. Algunas cargaban objetos que no podía identificar bien, cajas, paquetes, herramientas, extrañas. Otras parecían estar limpiando superficies invisibles o arreglando muebles que no existían. El olor a incienso se volvió tan fuerte que comencé a toser. Mis ojos ardían y lagrimaban. Intenté abrir las ventanas, pero estaban atascadas como si alguien las hubiera sellado. El aire se volvía cada vez más denso, casi palpable. Las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron completamente. En la oscuridad, me di cuenta de que las apariciones emitían un leve brillo azulado, iluminando el apartamento con una luz fantasmagórica. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Todas ellas, sin excepción, habían detenido lo que estaban haciendo y ahora me miraban, no a través de mí, como antes, sino a mí. Como si, por primera vez, me vieran realmente. Y en sus ojos había un hambre antigua, una expectativa que no podía comprender, pero que me llenaba de un terror primordial. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave, empujando la cómoda contra ella para mayor seguridad. Todo mi cuerpo temblaba y apenas podía respirar. El aire parecía gelatinoso, como si estuviera tratando de entrar en mis pulmones a través de un filtro espeso. Encendí todas las luces de la habitación, pero apenas podían penetrar la oscuridad que parecía densificarse a mi alrededor. Tomé mi teléfono para llamar a alguien, cualquier persona, pero no había señal. La pantalla mostraba solo un símbolo de sin servicio que nunca había visto antes. Intenté calmarme, respirando profundamente y repitiéndome a mí mismo que nada de aquello era real, que eran solo alucinaciones causadas por el hambre extrema. Pero entonces lo oí. Pasos. Decenas de ellos moviéndose por el apartamento en perfecta sincronía. No eran pasos normales, arrastrados o apresurados. Eran metódicos, precisos, como si siguieran un ritmo que yo no podía oír, y se estaban acercando a mi habitación. Miré alrededor, desesperado por una salida. La ventana era mi única opción, pero vivía en el 5º piso. La caída probablemente sería fatal. Aún así, comencé a considerar seriamente esa posibilidad cuando los pasos se detuvieron, todos al mismo tiempo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era denso, expectante. Podía sentir su presencia, como si la madera de la puerta no fuera obstáculo alguno para lo que fuera que fueran. El pomo giró lentamente, pero la puerta no se abrió, gracias al cerrojo y la cómoda. Entonces, algo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Al principio pensé que era agua, pero era demasiado oscuro. Parecía aceite, pero se movía de forma extraña, casi como si tuviera voluntad propia. El líquido se extendió por el suelo de la habitación, formando pequeños charcos que reflejaban la luz de forma incorrecta, como si la absorbieran en vez de reflejarla. Subí a la cama, encogiéndome contra la cabecera. El líquido continuaba, entrando, más rápido ahora, cubriendo todo el piso, y entonces comenzó a subir por las paredes, como si desafiara la gravedad. Las manchas oscuras se extendían por el techo, formando patrones que parecían casi inteligentes. Símbolos que nunca había visto antes, pero que de alguna manera parecían familiares,
como si formaran parte de un lenguaje que debería conocer. El olor a incienso se intensificó, mezclándose con otro olor que no pude identificar, algo antiguo, como páginas de libros enmohecidos o sótanos húmedos que nunca ven la luz del sol. Todo mi cuerpo hormigueaba, y sentí una presión creciente en mis oídos, como si estuviera descendiendo rápidamente en un ascensor. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear frenéticamente, y luego se apagaron definitivamente, dejándome en la oscuridad total. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado por el miedo en la oscuridad. Podrían haber sido minutos u horas. En algún momento, debo haberme desmayado, porque lo siguiente que recuerdo es despertar con la luz del sol entrando por la ventana. Estaba acostado en la cama, completamente vestido incluso con los zapatos. Me senté lentamente, esperando ver la habitación cubierta por el líquido extraño de la noche anterior. Pero no había nada. El piso estaba limpio, las paredes normales. La cómoda que había empujado contra la puerta estaba de vuelta en su lugar original. Por un momento sentí un alivio abrumador. Había sido solo una pesadilla, un sueño vívido causado por el ayuno y el estrés. Pero entonces noté. El olor a incienso todavía estaba allí, más débil, pero innegablemente presente. Y había algo en mi mano. Abrí el puño cerrado y encontré un pequeño objeto metálico. Algo que parecía un antiguo sello, de esos usados para lacrar cartas con cera. Tenía un símbolo grabado que reconocí inmediatamente. Era uno de los símbolos que había visto formado por el líquido oscuro en el techo. Me levanté tambaleándome y fui al baño. Necesitaba lavarme la cara, aclarar mis ideas. Cuando me miré en el espejo casi no reconocí mi propio reflejo. Mi rostro estaba pálido, casi grisáceo. Había ojeras profundas bajo mis ojos, y mis labios estaban resecos y agrietados. Pero lo más perturbador eran mis ojos. El iris, que siempre fue marrón, ahora tenía un tono ámbar extraño, casi dorado, con pequeñas manchas oscuras alrededor de la pupila. Me incliné más cerca del espejo, incrédulo. No era posible que mis ojos hubieran cambiado de color. Debía ser un efecto de la luz, o tal vez mi visión estaba afectada por el hambre. Me eché agua en la cara y, cuando miré nuevamente, mis ojos parecían normales. Suspiré aliviado, pero entonces noté algo en el lavabo. Pequeñas manchas, oscuras, como el líquido de la noche anterior escurriéndose por el desagüe. Salí del baño apresuradamente y fui a la cocina. Estaba decidido a acabar con ese ayuno de una vez por todas. Cualquiera que fuera la puerta que había abierto, necesitaba cerrarla inmediatamente, y mi instinto decía que volver a comer normalmente era el primer paso. Abrí el refrigerador y tomé todo lo que pude. Queso, jamón, un resto de pollo asado, una manzana. Puse todo en la mesa y comencé a comer vorazmente, sin siquiera usar cubiertos. La comida tenía un sabor extraño, como si estuviera ligeramente estropeada, pero no me importó. Necesitaba poner algo en el estómago. Necesitaba volver a la normalidad. Mientras comía, miraba nerviosamente alrededor, esperando ver las apariciones, en cualquier momento. Pero el apartamento seguía vacío y silencioso. Solo el olor a incienso permanecía, como un recordatorio de que no todo había sido imaginación. Después de comer, me sentí físicamente mejor, pero mentalmente todavía estaba destrozado. Decidí que no podía quedarme más en ese apartamento. Tomé una mochila y metí dentro algunas ropas, mis documentos, dinero y el portátil. Dudé por un momento, y luego coloqué también el pequeño sello metálico que había encontrado en mi mano. No sabía por qué, pero sentía que no debía dejarlo atrás. Salí del apartamento sin mirar atrás, cerrando la puerta con fuerza. En el pasillo del edificio, el aire parecía más ligero, más respirable. El olor a incienso desapareció completamente en cuanto me alejé algunos metros de la puerta. Bajé las escaleras corriendo y salí a la calle, sintiendo el sol en la piel como una bendición. Caminé algunas manzanas hasta encontrar un hotel barato, donde tomé una habitación por una semana. Necesitaba tiempo para recuperarme,
para pensar en lo que había sucedido y decidir qué hacer a continuación. Los primeros días en el hotel fueron de relativa calma. Comí regularmente, dormí mejor y no tuve más visiones. Comencé a convencerme de que todo había sido resultado del ayuno prolongado, tal vez combinado con algún tipo de moho tóxico en el apartamento antiguo que había causado alucinaciones. Incluso los extraños análisis de sangre podrían explicarse por alguna contaminación en las muestras o error del laboratorio. Era una explicación racional, científica, y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Pero por la noche, solo en la habitación del hotel, la duda volvía. ¿Qué explicaría el sello metálico que todavía llevaba conmigo? ¿Y por qué, aun habiendo vuelto a alimentarme normalmente, seguía soñando con aquellos símbolos extraños en el techo, con el líquido oscuro que parecía tener vida propia? En uno de esos sueños, me vi de vuelta en el apartamento, pero estaba diferente, más antiguo, como si hubiera retrocedido décadas en el tiempo. Las apariciones estaban allí, pero ya no eran fantasmas o visiones, eran personas reales, viviendo sus vidas, y yo era invisible para ellas, así como ellas habían sido invisibles para mí al principio. En el quinto día en el hotel, sucedió. Estaba duchándome cuando noté el olor. Incienso, débil al principio, luego cada vez más fuerte. Salí de la ducha inmediatamente, envolviéndome en la toalla. El baño estaba lleno de vapor, y por un momento pensé haber visto formas moviéndose en la niebla. Salí apresuradamente y fui a la habitación donde me vestí con manos temblorosas. El olor a incienso estaba por todas partes ahora. Miré hacia la mochila donde había guardado el sello metálico y vi que se movía levemente, como si algo dentro estuviera vibrando. Me acerqué cautelosamente y abrí la cremallera. El sello estaba caliente al tacto, casi quemando mis dedos. Cuando lo tomé, el símbolo grabado en él parecía pulsar como si estuviera vivo. Y entonces entendí, no importaba dónde fuera, la puerta que había abierto durante el ayuno no estaba en mi apartamento, estaba en mí. Nunca fui de creer mucho en esas historias de castigo ni nada parecido, menos aún cuando tienen que ver con religión. Pero después de lo que pasó esa Semana Santa aquí en la finca, mi cabeza nunca volvió a ser la misma. Trabajo hace más de 10 años en una comunidad rural muy tradicional, y siempre me pareció curiosa esa regla de no comer carne roja en la Semana Santa. Siempre fui respetuoso, pero la verdad nunca entendí bien el porqué. Sin embargo, ese año, no sé por qué, sentí ganas de desafiar la tradición, pero de un modo tonto, como si no fuera a pasar nada. Era jueves por la noche. Mi esposa se había acostado cansada del trabajo, y yo me quedé solo en la terraza mirando la nada, sintiendo ese olor a lluvia acercándose. En el bolsillo, escondido, tenía un trozo de carne que mi madre me había mandado y que venía guardando desde hacía unos días. No sé explicar por qué, pero ese olor me daba muchísima hambre. Miré hacia adentro de la casa. Confirmé que mi esposa dormía, y fui atrás, cerca del gallinero con un cuchillo y algo de sal. Freí ese pedazo de carne en el fogón a leña improvisado, bien callado, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, sintiéndome medio tonto por estar escondiendo algo tan bobo. Cuando di el primer bocado sentí hasta un escalofrío raro. Fue como si alguien estuviera mirándome desde el monte, aunque yo sabía que no había nadie. Comí rápido, ni lo disfruté bien, pero el sabor quedó marcado de una forma extraña. No era solo carne, parecía pesado, como si realmente estuviera haciendo algo mal. Tiré el resto de las cenizas al monte y traté de no pensar más en eso. Volví a casa. Me lavé las manos y la cara como si lavara un pecado en el que ni creía. En la madrugada empezó una tormenta como nunca vi en mi vida. El viento hacía un ruido raro. Parecía venir de debajo de la tierra, no de esos relámpagos comunes aquí del campo. Era diferente, más violento. Me desperté asustado con un estruendo que hizo caer la olla al piso de la cocina. Mi esposa se levantó también, preguntando si era fuego o ventarrón, pero no era ninguno de los dos. Solo era miedo.
Fui a la puerta y el cielo estaba negro, ni los relámpagos lograban aliviar ese peso oscuro en el aire. Al día siguiente, la gente ya estaba toda alborotada temprano, todos hablando de la tormenta. Pero cuando salí al patio, ya noté algo raro en el aire. Estaba diferente, medio nauseabundo, pesado, como si el maíz guardado se estuviera pudriendo. Fui al huerto y casi me caí para atrás. Las hojas de los árboles parecían quemadas y las frutas que iban a madurar se habían podrido esa madrugada. Nunca vi nada igual, ni los más viejos. Pasó el día y la noticia corrió rápido. No fue solo en nuestra finca, también en otras propiedades. Pero casi todos decían que aquí estaba peor, que había algo raro. Los más viejos no tardaron en comentar, en susurros, que estos castigos pasaban cuando alguien faltaba el respeto a la tradición de la Semana Santa. Eso empezó a carcomerme por dentro. La gente no sabía lo que yo había hecho. Nadie me había visto, pero cada frase, cada mirada de desconfianza que percibía, era como si supieran mi secreto. El corazón me latía a 1000 por nada y me la pasaba reviviendo el momento en que comí esa carne, como si pudiera regresar y deshacerlo todo. Por la noche empezaron a aparecer unos bichos que jamás había visto. No era una plaga común, nada de langostas o hormigas. Eran unos bichos negros, brillantes, que se arrastraban rápido por el piso y trepaban las paredes del galpón. Los perros ladraban sin parar, aullando hacia adentro de la casa como si sintieran algo que yo no veía. Me quedé solo en la cocina, oyendo el ruido de esos bichos golpeando la ventana, pensando en lo que había hecho y sintiendo ese frío en la panza, igualito al miedo de cuando era niño. Intenté ignorarlo y me fui a la cama, pero no pude pegar el ojo esa noche. Cada ruido de la casa era motivo para que se me pusiera la piel de gallina. Parecía que la tormenta se había llevado la paz, ¿sabes? Todo el tiempo sentía escalofríos y el olor dentro del cuarto se volvió raro, medio dulce y agrio al mismo tiempo. Mi esposa durmió inquieta, moviéndose mucho, murmurando cosas en sueños. Por más que intentara relajarme y pensar que solo era cosa de mi cabeza, la sensación de estar siendo observado no se iba nunca. A la mañana siguiente, la plantación estaba prácticamente destruida. Fui caminando por los maizales y solo veía hoyos, troncos rotos, hojas retorcidas, y los bichos negros seguían allí, ahora en grupos, subiendo por los árboles muertos o desapareciendo en el barro. Mucha gente de los alrededores vino a mirar. Tenían curiosidad, pero nadie quería acercarse demasiado, todos comentando en voz baja. Se notaba en las miradas que el miedo ya había tomado el mando. Intenté ayudar a juntar lo poco que quedó, pero la culpa me pesaba tanto como el sol de la mañana. Y había algo más que molestaba. El silencio raro, solo interrumpido de vez en cuando por gritos de algún animal asustado. Sentí una vergüenza enorme, como si hubiera traicionado a todos, aunque nadie supiera la verdad. Tragaba saliva cada vez que escuchaba algún comentario sobre castigo o pecado. El dueño de la finca hasta trajo a un cura ese fin de día para rezar por los campos y bendecir las casas. Reunieron a todos en el galpón para rezar, y yo no podía mirar a nadie a los ojos en ese momento. Con cada oración, el pecho se me apretaba más y el sudor me corría frío, aunque hacía calor en la pieza llena de gente. Solo yo sabía lo que había hecho, y cada palabra sobre perdón y tradición me parecía dirigida a mí. Fue horrible. Hasta pensé en confesarle a alguien, pero el miedo al juicio de los demás me trababa. Más tarde, fui a buscar agua al pozo, y vi que los bichos se habían esparcido hasta allí también. Rodeaban el lugar moviéndose despacio, de ese modo extraño, como si supieran exactamente a dónde ir. Me quedé parado un buen rato mirando, sin coraje para pasar. Dejé el balde en el suelo y regresé a la casa casi corriendo, con el corazón acelerado, como si algo fuera a agarrarme en el camino. En ese momento ni hambre tenía, solo un vacío raro mezclado con miedo y remordimiento. Evité la cena y le dije a mi esposa que no me sentía bien, inventando una excusa cualquiera. Ella solo me miró, desconfiada,
como si sintiera que yo escondía algo. Pasé la noche dando vueltas por la casa, espiando por las ventanas, oyendo a los perros aún inquietos y a los bichos arrastrándose por el piso de tierra afuera. Te juro que escuché crujidos como si caminaran por el techo, pero no tuve el coraje de asomarme. Las horas de esa noche no pasaban nunca. Cada minuto era como si alguien me apretara el cuello solo para ver hasta dónde podía aguantar. El olor extraño volvió a entrar en la casa, y esta vez no se iba ni quemando incienso ni con trapos mojados en puertas ni ventanas. Cuando por fin logré dormirme un poco, soñé con el olor de la carne quemándose de nuevo, igual que esa noche, solo que al mirar al frente, no veía nada más que sombras moviéndose rápido, viniendo hacia mí. Desperté sudado, con el corazón aceleradísimo, y ahí me di cuenta del silencio. Un silencio absoluto, distinto a todo lo que había escuchado ahí. Era como si el mundo se hubiera detenido, esperando que me moviera para volver a arrancar. Caminé por toda la casa, todo parecía normal, pero afuera no había un pájaro, no había viento ni ruido de ningún animal. Hasta pensé que era cosa de mi cabeza. Pero salí a la terraza y vi que todo estaba completamente quieto, como si el tiempo se hubiera congelado tras esa seguidilla de noches mal dormidas y miedo acumulado. Me quedé mucho rato ahí parado, mirando la nada, tratando de convencerme de que todo era paranoia por la culpa. Pero cuanto más intentaba buscar una explicación, más crecía el miedo dentro mío. De vez en cuando sentía que alguien, o algo, estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía tocarme. Pero cada vez que me giraba no había nada ahí. Era un terror silencioso, distinto a todo lo que había sentido. Y lo más raro era la calma del resto de la casa, como si el mundo entero estuviera dormido solo para que yo estuviera despierto, sintiendo ese miedo solo. Cuando por fin amaneció, de verdad, fui a la cosecha, pensando en trabajar para olvidar un poco, pero lo que encontré solo lo empeoró todo. Una costra negra cubría parte del suelo, y las plantas que quedaban parecían absorber esa cosa hacia las raíces. Los bichos negros seguían allí, pero ahora pegados entre sí, formando grupos en el monte. Y claramente sentí que debía salir ya mismo de allí, pero no podía mover las piernas. Era como si el suelo me tirara de los pies. No sé cuánto tiempo estuve parado mirando todo, hasta que el perro apareció y empezó a ladrar fuerte, tirando de mi pantalón. Eso al fin me sacó del trance y corrí a la casa, cerrándolo todo, tras de mí. Me senté en el suelo buscando aire en ese pecho apretado, y seguía escuchando el ruido ahogado de los bichos subiendo la puerta. Mi esposa preguntó qué pasaba, pero solo pude balbucear que no quería salir, alegando miedo a otra tormenta. Al final de la mañana, vinieron 2 vecinos a ver cómo estábamos. Dijeron que en algunas casas cercanas, cosechadoras se habían parado solas, atascadas en el barro, y mucha gente decía escuchar voces de noche. Casi todos empezaban a decir que eso era culpa de alguien que faltó a la tradición, que esto no era coincidencia. Al escuchar eso, la cara se me puso caliente, al instante, y tuve que irme al fondo del patio para que nadie notara mi nerviosismo. Afuera la naturaleza parecía suspendida, sin viento, sin olor a nada. El silencio dolía, y en el fondo, encontré un objeto que no estaba antes. Era el tenedor que usé el jueves para comer la carne. Estaba clavado en el suelo, cubierto de esa sustancia negra. Parecía tinta, o peor, sangre seca. Me agaché, y al tocarlo sentí un frío repentino que recorrió todo mi cuerpo, como si perdiera el calor cada segundo que lo tenía en la mano. Solté el tenedor al instante y volví adentro temblando, evitando mirar hacia atrás. Me preguntaba si me estaba volviendo loco, pero tenía claro que nadie sabía mi secreto. El problema era que cada día más sentía ese castigo formándose alrededor y arrasando todo. Sentí unas ganas de huir casi incontrolables, pero sabía que no serviría de nada. Era como si la cosa no estuviera pegada al lugar sino en mí. Al final de la tarde, cuando parecía que nada podía ir peor, una lluvia fuerte volvió de repente, sin aviso,
con truenos largos y duraderos. No fue como la del día anterior. Esta tenía peso, gruesa, con un olor diferente, medio a metal. Miré por la ventana y vi, aún con la tormenta, que los bichos negros no se escondían. Al contrario, estaban bajo la lluvia, quietos, como esperando algo, todos mirando hacia nuestra casa. Solo podía rezar bajito, sin saber ya para qué. Mi cuerpo temblaba sin parar y el miedo era que eso nunca se fuera, que esa sensación pegajosa durara para siempre. Recién después que paró la lluvia, noté que afuera todo seguía igual, destruido, callado, raro. Entré y cerré todo. Me acosté y por primera vez en días, lloré como niño, bajito, sin poder siquiera explicar por qué. Me dormí así, agotado, como si cada secreto guardado pesara el triple en ese pecho. Cuando desperté a la mañana siguiente, tuve esa extraña sensación de que todo estaba como antes. El cielo estaba despejado, el aire volvía a oler a campo mojado y otra vez se escuchaban gallos y pájaros. Por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla muy real, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero al salir al patio y mirar al suelo, la costra negra seguía ahí, y los bichos, aunque dispersos, todavía aparecían cerca de los troncos podridos. La cosecha no se recuperó, y muchos vecinos dijeron que fue la peor pérdida que la región jamás tuvo. Lo más raro fue que después de esa lluvia fuerte todo paró de golpe, como si alguien apagara un botón. La gente empezó a salir más. Los perros volvieron a andar por ahí, e incluso el cura pasó otra vez a bendecir el patio, pero nunca más se habló en voz alta de plaga, tormenta o castigo. Por dentro, sentía que no era el final, solo un respiro. Procuré evitar las miradas, intentando no llamar la atención y hasta hoy cargo con el secreto de lo que hice. A veces, cuando paso por el galpón de noche, sigo oyendo el ruido de esos bichos, pero nadie más se da cuenta. El miedo no se fue, solo se escondió en algún rincón de la cabeza. Cuando llega la Semana Santa, el olor de la carne me revuelve el estómago, sobre todo si me acuerdo del tenedor enterrado, la tormenta y las miradas. Mi esposa cree que quedé traumado por el campo, lo cual en parte es cierto, pero nunca sospechó el motivo real. Ese año fui de los primeros en rechazar carne el viernes diciendo que era promesa, pero era puro miedo, y sinceramente ni tuve coraje de explicarle. Intenté buscarle una explicación lógica a todo. Clima loco, plaga, mala suerte, coincidencia, pero nada encajaba con todo lo que pasó. Los más viejos dicen que a veces ciertas cosas suceden para enseñarnos una lección, para que uno respete lo que no entiende, y esta vez no puedo contradecirlos. Si fue castigo, si solo fue mi cabeza jugándome una mala pasada, no sé. Solo sé que ese día quedó marcado en mi piel. Es imposible olvidar la sensación, el olor, el miedo. Cada tanto sigo sin dormir pensando en todo lo que pasó, dudando si algún día voy a tener paz de verdad. Lo curioso, si se puede decir, es que nadie nunca preguntó directamente si fui yo. Parece que hasta el pueblo le tiene miedo a remover esas cosas. Con el tiempo, el cultivo se recuperó, pero siempre quedó esa desconfianza en el aire, un silencio raro en Semana Santa. Todo cambió desde entonces. Hoy me mantengo lejos de cualquier carne que no sea pescado en esos días. Mejor no tentar, no solo por miedo, sino porque la culpa se quedó en el cuerpo. Siempre que alguien me invita a un asado fuera de época, pienso en ese día y me recorre un escalofrío por la espalda. No sé cómo explicarlo bien, pero siento como si hubiera abierto una puerta que no debía, y aunque se haya cerrado, el aire de allá adentro se quedó dando vueltas en mi vida. Sí, algo aprendí, y fue a base de susto. Es que algunas tradiciones hay que respetarlas aunque uno no las entienda. No es solo cosa de religión, es cuestión de respetar el acuerdo colectivo, la energía del lugar y el miedo que nuestros abuelos ya tenían antes que nosotros. Después de ese año, jamás volví a comer carne un Viernes Santo, lo juro. Ya no hago ningún secreto. Para mí cada rito es sagrado, aunque solo sea para apaciguar el miedo viejo que nunca se fue.
Así que comparto este relato más como advertencia. A veces parece bobada, invento o superstición, pero yo viví en carne propia la consecuencia. No le deseo a nadie el peso de la culpa y el terror de sentir que algo te observa, te espera, solo porque desafiaste algo que debías respetar. Si algún día tenés la tentación de hacer como hice yo, pénsalo bien. Puede que sea solo tu mente, o puede ser mucho más. Nunca le di mucha importancia a esas cosas de tradición religiosa, especialmente las procesiones. Para mí era solo otra costumbre antigua, de esas cosas de pueblo donde todos participan más por costumbre que por fe de verdad. Ese Viernes Santo, yo y 3 amigos más, Gustavo, Mateus y Cayo, decidimos romper la monotonía y fuimos a ver la procesión sin ninguna intención de respetar el ambiente. Nos la pasamos haciendo bromas, riéndonos de las canciones, imitando de forma exagerada los pasos de los fieles, puras tonterías de adolescentes creyendo que estaban haciendo gracia. Recuerdo un momento específico en el que Cayo empezó a fingir que llevaba una cruz invisible, arrastrándose por el suelo a propósito, justo cuando el cura pasaba enfrente. Todos nos miraron con esa cara de desaprobación, y hasta escuché a unas señoras rezando más fuerte, como si quisieran ahuyentar nuestra burla. Eso debió haber sido una advertencia, pero solo nos reímos más. Mateus incluso le sacó una foto a una de esas señoras y la mandó al grupo diciendo: «Está echándonos una maldición». La caminata de la procesión se fue poniendo más tensa, sobre todo cerca del cementerio, cuando la luz de la calle empezó a parpadear como bombilla vieja. Juro que sentí un escalofrío fuerte cuando la gente empezó a rezar en coro, como si el sonido viniera de todos lados al mismo tiempo. Gustavo todavía sugirió que cortáramos camino por el callejón al lado de la iglesia para asustar a los fieles a la vuelta, y aunque pensé que era demasiado, todos aceptaron. Nos escondimos detrás de ese muro bajo, esperando a que pasara el cortejo para asustar a la gente. Pero cuando la gente se acercó, el silencio se volvió raro. Por un momento, parecía que la calle misma se enfrió de golpe, mientras la gente pasaba mirando fijo al frente, sin notar que estábamos agachados allí. Cayo, que era el más valiente, se levantó para gritar una tontería, pero en el momento se quedó mudo, se puso pálido como papel. Nunca lo había visto así. De allí salimos riendo, fingiendo que no pasó nada, pero noté que Cayo estaba muy callado, mirando al suelo, sin bromear ni decir nada. Volvimos caminando al centro, cada uno a su casa. No pasaron ni 2 horas, ya de noche, cuando recibí un mensaje de la mamá de Cayo en el grupo de amigos, preguntando si alguien lo había visto. Me pareció raro, porque estaba con nosotros poco antes, pero pensé que era otra de sus escapadas para jugar videojuegos a escondidas. Me reí, pero luego me quedé inquieto. Por eso de la medianoche, el ambiente en mi casa cambió por completo. Estaba solo en mi cuarto cuando empecé a escuchar unos golpecitos en la ventana, como uñas rascando el vidrio muy lentamente. Al principio pensé que era el viento o mi gato, pero cuando miré, el gato dormía a los pies de mi cama y afuera no hacía viento. Se me heló el estómago. Los golpecitos se pararon de repente. Decidí intentar ignorarlo y me acosté de nuevo, pero ya no tenía sueño. No pasó mucho y sonó mi celular. Era Gustavo mandando mensaje. «Mano, ¿también escuchas ruidos extraños? No puedo dormir, parece que alguien camina por el techo». Le respondí que sí, bromeando para romper la tensión, pero la verdad es que estaba temblando. Me quedé mirando el techo, escuchando ese silencio pesado, esperando que hubiera más ruido para confirmar que no era mi imaginación. De repente, sentí un olor raro, como de vela derretida mezclada con tierra mojada, metiéndose a mi cuarto sin explicación. El olor se hizo tan fuerte que tuve que abrir la puerta del cuarto, pero el pasillo estaba oscuro, parecía más largo de lo que era realmente, como si mirara un túnel. Me quedé unos segundos parado, oyendo el latido de mi propio corazón,
y decidí dejar la puerta abierta para no quedarme encerrado. Esa noche apenas comenzaba, y yo ni imaginaba lo que aún iba a pasar. No sé explicar si fue paranoia, pero después de eso, empecé a escuchar pasos en el pasillo de mi casa. No eran fuertes, parecían pies descalzos caminando despacio, como si alguien rondara de un lado al otro tratando de no ser notado. Llamé bajito a mi mamá, solo para asegurarme que no era ella, pero no contestó. Ni ella, ni mi papá, ni ruido de la tele, nada, solo esos pasos rítmicos, a veces más cerca, a veces más lejos, hasta que se detuvieron de golpe. El silencio después de eso era casi insoportable. Fui hasta la puerta de mi cuarto con el celular en la mano, listo para filmar o llamar a alguien si aparecía algo. Miré por la rendija de la puerta y no vi nada, pero seguía escuchando un roce, como ropa tocando la pared. Volví al cuarto e intenté ignorarlo, pero de repente, la lámpara se apagó sola, y después la luz principal también parpadeó antes de apagarse del todo. Me quedé unos segundos en la oscuridad, solo con la luz débil del celular iluminando mi cara, sintiendo mi corazón latir tan fuerte que parecía que se iba a salir del pecho. En eso, mi WhatsApp empezó a sonar otra vez. Era Mateus diciendo que no podía respirar bien, que sentía una presión extraña en el pecho y que su cuarto estaba frío como si tuviera la ventana abierta, pero él estaba seguro de que había cerrado todo. Quise ir a ayudarlo, pero estaba tan paralizado del miedo que no podía salir del lugar. Solo podía responder rápido, como si escribir fuera una forma de ignorar lo que pasaba a mi alrededor. En medio de esos mensajes escuché un ruido afuera de la casa, como si alguien chocara con el bote de basura. Me estiré para mirar por la cortina y vi, por un segundo, una sombra pegada cerca de la reja, que parecía moverse. No parecía una persona, pero tampoco podía decir qué era. Lo que más me asustó fue que la sombra estaba quieta, pero daba la sensación de estar mirando directo a mi ventana, aunque no tuviera ojos. Sentí un escalofrío en la espalda que jamás voy a olvidar. El tiempo pasaba lento esa noche. El reloj parecía trabado en la hora, y cada ruido adquiría un significado más feo en mi mente. De vez en cuando, en la pantalla del celular, aparecían notificaciones de los otros chicos del grupo, todos contando cosas parecidas, luces parpadeando, sombra pasando, ruidos extraños en la casa. Uno incluso dijo que su perro empezó a ladrar a la pared de atrás sin motivo y luego se escondió bajo la cama, algo que nunca había hecho. Pensé 1000 veces en despertar a mis padres, pero la vergüenza y el miedo de que me llamaran loco me lo impidieron. Decidí intentar protegerme como pudiera. Me tapé hasta la cabeza, abracé la almohada como si fuera un escudo y cerré los ojos con fuerza. Pero el problema es que, cuando los ojos están cerrados, la cabeza hace mucho más ruido. Veía imágenes del Cayo, de la manera en que se quedó pálido más temprano, y de la sombra parada afuera, como si aquello estuviera esperando un paso en falso mío. Finalmente, el silencio fue roto por un ruido seco en la cocina, como un plato que cae al suelo. Salté de la cama, temblando de miedo, y solo me quedé parado, esperando que alguien más se levantara. Nadie apareció. Tuve que armarme de valor para salir del cuarto. Caminé tenso por el pasillo y fui hasta la cocina, queriendo creer que era solo un objeto mal puesto, pero no había nada en el suelo, ni señal de plato roto, ni rastro de nada. Solo la sensación insistente de que no estaba solo allí, para nada. Pasé el resto de la noche sentado en la esquina de mi cuarto, con los ojos abiertos, escuchando cada chasquido, cada ruido raro viniendo de los rincones de la casa. Solo pude relajar un poco cuando vi el primer rayo de luz del sol entrando por la ventana, aunque seguía sintiendo como si hubieran dejado algo malo allí conmigo. Era solo el inicio de todo lo que vendría después. Y Cayo seguía desaparecido, sin señal, sin noticias, como si nunca hubiera existido. Mi sábado empezó raro. Parecía que el día estaba más oscuro de lo normal, aunque hubiera sol. Mi mamá comentó que yo estaba pálido y callado, y me preguntó si había dormido mal. No pude explicarlo bien,
Solo dije que escuché ruidos extraños en la noche. Cada minuto en casa era tenso. Cualquier ruido me hacía mirar a los lados. Fui a tomar café y, al mirar la taza, vi una marca rara adentro, como una cruz torcida hecha por el café derramado. Juro que me quedé unos segundos mirando eso, sin valor para tocarla, hasta que mi mamá la limpió sin notar el símbolo. En el grupo, nadie tenía noticias de Cayo. Ya hablaban de llamar a la policía porque él nunca desaparecía tanto tiempo. El ambiente ahí estaba pesado. Gustavo dijo que pasó mal toda la madrugada. Tuvo fiebre de repente, escalofríos y pesadillas con gente llevando velas detrás de él, pero no podía correr. Mateus estuvo toda la mañana diciendo que sentía a alguien en la casa, que oía pasos en el techo y casi no salió de su cuarto. Todos notando que las cosas estaban mal y la culpa pesando en todos. Quise mucho salir de casa para olvidar, así que decidí pasar por la casa de Gustavo. El ambiente ahí estaba igual o peor que en la mía. Su mamá abrió la puerta y dijo que él estaba raro desde la noche anterior. No quería comer y no durmió bien. Al entrar, él estaba sentado en el sofá mirando al piso, con el celular en la mano, pero como apagado del mundo. Me senté a su lado, intenté conversar, pero solo decía que escuchaba susurros viniendo del pasillo en la noche y que hasta ahora sentía a alguien vigilándonos por la ventana. Solo entrar al cuarto de Gustavo, sentí ese mismo olor a vela apagada con tierra. Él dijo que había intentado encender la luz varias veces y siempre se quemaba el foco, incluso de día. Cuando fui al baño a lavarme la cara, juro que oí un susurro detrás de la puerta. No pude distinguir lo que decía. Sonaba apagado y lejos, pero me dieron náuseas al momento. Salí del baño medio mareado, sintiendo como si casi no hubiera dormido. Ya por la tarde, la mamá de Cayo llamó a la casa de Gustavo para preguntar si él había dado señales. Escuchar su voz temblando así fue horrible. Dijo que unos vecinos creyeron ver a Cayo en la mañana, pero después nadie lo confirmaba. Contó que se había despertado escuchando golpes en la pared, pero al levantarse no encontró nada. Eso solo aumentó mi pánico, porque parecía que todo lo que estaba pasando era como una persecución sobrenatural solo con nosotros. Al volver a mi casa, el pasillo estaba aún más oscuro. La luz ese día no funcionó, aunque cambiamos el foco. En la cena, casi no dije nada. Era como si todos en la casa sintieran que algo estaba mal, pero nadie lograba hablar claro sobre eso. Después de la cena, vi en el celular que Mateus ahora enviaba audios con la voz temblando, contando que escuchaba rezos en el cuarto vecino, aún sabiendo que no había nadie en esa casa. En la madrugada, fue imposible dormir. Solo daba vueltas en la cama, escuchando golpes, pasos y a veces sonidos de cadenas arrastrándose. Traté de ponerme auriculares con música para tapar los ruidos, pero aún así, parecía que los sonidos los atravesaban. Llegué a jurar que vi una sombra pasar al pie de mi cama al darme vuelta. Temblé tanto que pensé en salir corriendo a la calle en pijama, pero solo pude quedarme paralizado, esperando que pasara el tiempo. Ya en la mañana, supe que todos soñamos lo mismo. La imagen de una cruz enorme rodeada de gente sin rostro y Cayo parado adelante, de espaldas, como si no pudiera voltearse hacia nosotros. Cada uno describió detalles diferentes, pero todos recordábamos que, si él miraba hacia atrás, algo terrible iba a suceder. Era solo un detalle más que nadie pudo explicar, pero que solo aumentó la certeza de haber tocado lo que no debíamos. El domingo me desperté con una llamada temprano. Era la madre de Cayo. Por la forma en que hablaba, ya se notaba que algo grande había pasado. Su voz temblaba, llorosa, como perdida. Ni me dio los buenos días. Ya empezó diciendo que Cayo había aparecido. Finalmente, pero de la forma más extraña posible. Contó que, cerca de las 5 de la mañana, lo encontró sentado en el suelo, recostado contra el portón de la casa. Estaba descalzo, sucio, con la misma ropa de la noche del Viernes Santo, y parecía ido. Me dijo que intentó preguntarle dónde había estado y qué había pasado,
Pero él no conseguía explicar nada, solo repetía con voz ronca y baja: nadie debería repetir esa noche, nadie, como si estuviera completamente agotado. Ella empezó a llorar al teléfono contando eso, porque nunca había visto a Cayo así, ni de niño cuando tenía fiebre. No reaccionaba a nada, no miraba a los ojos, parecía más chico, más frágil. Me contó que intentó convencerlo de ir al hospital, pero él solo movía la cabeza, sin fuerza, y lo llevó al cuarto para que descansara. Cayo durmió casi un día entero, sin despertar para nada, sin comer ni hablar. Durante todo ese tiempo, la casa estuvo con un clima raro, según ella, como si hasta el perro entendiera que no debía hacer ruido. Aunque estaba muy preocupada, dijo que solo le quedaba rezar y esperar que él se recuperara de ese sueño extraño. Lo más raro, según ella, fue notar que mientras Cayo dormía, la casa parecía volver a la normalidad. Me contó que el perro, que estaba inquieto, de repente se calmó. Ella misma sintió que ese frío sin razón y ciertos ruidos desaparecieron por completo. Ni ella misma lo podía creer, pero tenía la sensación de que lo que estaba perturbando el ambiente se había ido o se había disipado al tener a Cayo de vuelta en casa. El lunes volvió a llamarme, esta vez algo más tranquila. Me dijo que Cayo despertó solo, parecía descansado, pero distinto, medio oído, riendo. Decía que no recordaba nada de lo que había pasado desde la noche de la procesión, como si tuviera un agujero en la memoria, y no importaba cuánto preguntaran. Incluso se negó a ir al médico, diciendo que seguro era una crisis de estrés o algo así. También me confesó que, cada vez que intentan hablarle de esa noche, Cayo cambia de tema o se queda mirando a la nada. Si bien volvió a la rutina, la madre sigue atenta, mirando cada detalle y cada cambio. Dice que hasta hoy lo mira de otra manera y siente alivio y miedo cada vez que se acerca la Semana Santa. Lo que más me marcó de ese llamado fue cuando me explicó que todo lo que sentíamos también paró en sus casas después de que Cayo regresó. Ya no hubo ruidos raros, ni sombras, ni sensaciones feas. Realmente parecía que todo terminó allí, pero nadie sabe explicarlo. La madre terminó diciendo que uno no debe jugar con ciertas cosas, porque hay cosas que no entendemos, y que todo quedó atrás, pero nunca se le fue de la cabeza. Después de esa conversación, dormir tranquilo se hizo aún más difícil. Aunque intenté seguir con mi vida, cada vez que pienso en ese fin de semana, vuelvo a sentir el mismo frío en el estómago, el mismo miedo de mirar hacia atrás y no estar solo.